Buenos días, hermanos. Mire, hay un hermano que escribió un libro hace muchos años, es el fundador de los Hombres del Evangelio Completo, y se llama La gente más feliz de la tierra, ¿verdad? Así que ¿cómo amanece el día para la gente más feliz de la tierra? No amanece buenos días, amanece alabando a Dios. Vamos a orar, ya oró el hermano, pero vamos a orar nada más por esa semilla que el Señor pone en nuestro corazón. Amado Padre, en esta mañana preciosa, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que como un campo fértil, preparado, Señor, tú siembres esa semilla en nuestro corazón y por medio de tu Espíritu Santo, tú des fruto en nuestras vidas a través de tu palabra preciosa. Gracias esta mañana por todos y cada uno reunidos acá. Gracias por aquellos que reciban la palabra por otros medios. Gracias, Señor, por los ministros y por todos los servidores en esta congregación. Bendecimos también esos retiros y sabemos que tú tienes grandes propósitos en la vida de tu iglesia y en el caminar de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana el mensaje se llama Promesas de Dios. Este tema de las promesas, créame que siempre lo había visto un poquito como algo, si usted quiere, un poquito general en la palabra, pero al entrar a estudiar el tema, vamos a encontrar muchas cosas que debemos comprender acerca de las promesas de Dios. En primer lugar, vamos a clarificar qué es una promesa, porque muchas veces existe un poquito de confusión. Existen hechos en la palabra de Dios que fueron promesas en su tiempo, pero que han sido ejecutados. Por ejemplo, el día que nació Jesús, ese día se cumplió una promesa que venía de muchos miles de años atrás, de aún desde el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán que prácticamente iba a aplastar a la serpiente. O sea, desde ahí había una promesa, esa es la primera llamada promesa mesiánica. Sin embargo, no fue sino hasta esa noche en Belén que esa promesa se cumplió. Y la promesa tiene la característica, primero, de ser algo que esté en el futuro, algo que no ha acontecido, algo que va a acontecer, pero también tenemos promesas que se basan sobre hechos ejecutados. Por ejemplo, todos sabemos que Jesús murió hace 2000 años, pero nosotros venimos prácticamente a ser hijos de Dios el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces la promesa en ese sentido toma otro sentido. Está basada en un hecho que ya fue hecho, pero al mismo tiempo no se hace realidad en tu vida hasta que tú cumples ciertas condiciones para que esa promesa se haga una realidad en tu vida. Entonces es importante ir entendiendo esos elementos para poder comprender lo que es una promesa. En Josué capítulo 21, 44 y 45, dice que el Señor les dio reposo alrededor. Esto está al final del libro de Josué, después de todos los años que habían esperado ser sacados de Egipto, las promesas que Dios había dado a Abraham y a su descendencia, el momento en que ellos llegaron y durante más de 40 años pelearon por esa tierra. Ahora que todo está llegando a su final de esa lucha de la tierra prometida, dice que Dios les dio reposo, y aquí empieza esto que quiero que note, conforme a todo lo que les había jurado. Aquí, recuerde que cientos de años antes, sacó a Abraham y lo puso en una noche de esas estrelladas, donde no hay luz, y le dijo: así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y después lo llevó a un monte en otra oportunidad y le mostró a la lejanía la tierra y le dijo: esta tierra te daré a ti y a tu descendencia. Ahora, para eso pasaron cientos de años. Pasaron muchas generaciones y se llevaron a cabo muchos hechos, como fue la conformación ya de la nación de Israel, la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida, muchos hechos de por medio, pero dice que conforme a todo
lo que les había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos les pudo hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Esta era parte de la promesa. Y dice el verso 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Lo que quiero que empecemos a notar es que la promesa va a tener un momento de cumplimiento. Y el mensaje lo vamos a enfocar fundamentalmente sobre dos aspectos. El primero, existen promesas soberanas. Son aquellas incondicionales que Dios va a cumplir, creamos, no creamos o hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, el día que Jesús nació, se cumplió una promesa soberana. Es más, Israel había pasado cientos de años esperando al Mesías y posiblemente ya ni pensaban en la venida del Mesías. Pero ese día se cumplió. La promesa soberana, la promesa incondicional, es aquella que Dios va a cumplir. Jesús va a volver, lo creamos, no lo creamos, hagamos guerras, no hagamos guerras. El día que el Padre señaló, ese día se va a abrir el cielo y Jesús va a regresar. Esa es una promesa. Amén. El día que el Señor señaló, va a descender la nueva Jerusalén y se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esos son hechos que no dependen de tu fe, no dependen de nada que nosotros hagamos. Son promesas incondicionales. Pero con las que más relación tenemos en la vida cristiana son las promesas condicionales. Aquellas que Dios las va a cumplir, pero si tú haces la parte que te toca. Y por eso ahí es donde me voy a centrar, especialmente en el mensaje, pero es necesario ir viendo cuáles son los estratos de esto. Esta promesa de que no faltó ni una sola de las buenas promesas que el Señor les había hecho, todo se cumplió. Lo único que cambió en el marco de Dios fue quiénes fueron los beneficiarios de la promesa. Usted recuerda que había sacado al pueblo de Israel y el plan no era que anduvieran 40 años en el desierto, el plan no era que se murieran y no entraran muchos de ellos, el plan era llevar a su pueblo y meterlo a la tierra prometida. ¿Quiénes tuvieron la culpa? ¿Quiénes fueron los que no se alinearon a la promesa de Dios y por eso no la alcanzaron? Aquellos que no creyeron, ¿se recuerda? ¿Quiénes alcanzaron? La siguiente generación. Aquí Dios nos da otra lección muy importante en las promesas. La promesa está ahí, pero si tú no crees, si tú no haces lo que te toca, no la vas a alcanzar. Y eso no significa que Dios diga a este sí, a este no, o que simplemente a ti te dice espera 20 años. No, la promesa está al alcance, pero yo tengo que saber cuál es la parte que me toca hacer. Y no quiero decir en ningún momento que esto sean obras. Es simplemente la forma como caminamos con Dios en fe. Ahora, ¿qué es una promesa? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es la expresión de la voluntad de dar algo. O sea que la primera es dar algo. Es la expresión de voluntad de que quiero dar algo. O bien, también puede significar hacer algo por alguien. O sea, una promesa es algo que yo estoy de mi voluntad diciendo que le voy a dar a alguien o que voy a hacer algo por alguien. Una promesa tiene su valor en quién es el que la hace. Eso es otro elemento fundamental en las promesas. ¿Quién es el que prometió? Y déjeme ponerle un ejemplo. Si el papá le dice al hijo, te prometo tal cosa, el hijo tiene casi certeza 100%, excepto que el papá siempre le falle, que aquella promesa se va a hacer real. ¿Es cierto o no es cierto? O sea que una promesa depende de quién la hace y depende del grado de confianza y relación que tengamos con esa persona. Déjeme darle un ejemplo. Se está parqueando usted aquí afuera y se le acerca un extraño y le dice, déjeme las llaves, yo le parqueo el carro y le prometo que ahí se lo dejo. ¿Usted le daría las llaves?
O sea, ¿me entiende? O sea, el punto no está solo en la promesa. El punto está en quién promete. Ahí está todo el punto. ¿Quién es el que promete? Y el tamaño de la promesa también está en función de quién es el que promete. ¿Qué sucede si yo le digo a mi hijo con todo amor, con todo mi corazón y mi deseo, mi hijo, mañana vamos a ir a dar una vuelta a la luna? ¿Será que puedo cumplir eso con facilidad? O sea, ¿me entiende? Pero si le digo, mira, de aquí nos vamos a McDonald's, ¿será creíble esa promesa? O sea, que dependiendo quién hace la promesa, también viene el factor de la capacidad que tiene el que hace la promesa. Aquí quiero regresar a lo que estábamos viendo acá en Josué. ¿Qué sucede? ¿Quién fue el que les dijo que les iba a entregar esa tierra? Fue Dios. Y recuérdese que sus atributos principales es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es amor, es fiel y es verdadero. Solo con esas características yo me atrevo a poner la cabeza por una promesa de Dios. ¿Entiende el punto de esto? O sea, el que se los ofreció, primero, tenía la total y absoluta capacidad de cumplir lo que había prometido. Ahí estamos ya en función de la capacidad del que promete. En segundo lugar, el que prometió es fiel. Podemos confiar completamente en que lo va a hacer porque lo prometió. Y dice, Dios no se va a retractar, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice en el libro de Números. Él dijo, él hará, él habló, él ejecutará. O sea, su fidelidad, su omnipotencia, más todos los otros elementos, nos hace llevar a confiar plenamente en que el que prometió lo va a cumplir. Ya me entiende la función de comprender quién es. Ahora, en el grado que usted conozca al que prometió, en ese grado usted va a estar dispuesto a poner su vida misma por aquel que está diciendo o está prometiendo algo. Déjeme darle un ejemplo. Cuando llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel y los amenazaron con echarlos en un foso hirviendo si ellos no adoraban una estatua, la respuesta fue, rey, de esto ni tenemos que hablar. Nuestro Dios puede y nos va a librar. Y si no, de todos modos no vamos a servir a tu imagen. ¿Qué era lo que había en el corazón de estas personas, mi mamá? Sabían quién había prometido, no te dejaré, no te desampararé. Sabían quién les había prometido, conocían quién era su Dios. O sea, nótese que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras respuestas a todo aquello que interviene en nuestra vida, también está en función de conocer a aquel que nos ha prometido y por supuesto conocer también sus promesas. ¿Me entiende cómo viene todo? Hay un tema que es un tema fuerte y es el tema de la muerte. Ya lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Por qué? Fíjese que el apóstol Pablo dice claramente, si hemos creído, creemos también, si hemos creído que Jesús resucitó, creemos que con él vendrán aquellos que murieron en él. Esa es una promesa tremenda, hermano. Y es algo, como le digo, el momento en que se vive aquello es difícil, somos de carne y hueso. Pero esa es una promesa. Y así vamos a ir viendo otras. Ahora, veamos un poquito, ya entendimos qué son las promesas, la importancia de quién las hace. Hablemos de las promesas incondicionales. Dentro del plan de Dios existen momentos y existen situaciones que Él va a ir haciendo a través de la historia del hombre, o ha venido haciendo y seguirá haciendo, porque faltan muchas de ellas, y las va a hacer en su tiempo perfecto y las va a llevar a cabo sin participación de nadie. ¿Me entiende cuál es el punto de esto? Entre las incondicionales, déjeme darle un ejemplo. Dice en Hechos 1:10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando se fue Jesús,
se pusieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los últimos versículos de la Biblia en Apocalipsis dicen que la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. O sea, el hecho que de expectación dentro del plan divino próximo es el retorno de Jesús. Ahora, ¿va a regresar? Sí. ¿Por qué? Porque el que lo dijo es completamente capaz de hacer que se cumpla, porque nunca ha fallado lo que ha prometido y porque tiene un tiempo perfecto, que ni aún Jesús le dijo a los discípulos, ni yo mismo sé cuándo es el solo Padre en su potestad. Pero la pregunta es, ¿va a retornar? Va a retornar, hermano. Amén. Y le digo, es impresionante pensar cuando usted mira, estuvimos ahí en el Monte de los Olivos, cuando usted piensa que a ese lugar va a regresar. Porque ahorita lo que hay son casas, edificios y lo que usted quiera. Es igual que el Valle de Armagedón, hasta un aeropuerto militar hay ahí ahora. Pero pensar que las cosas que Dios dijo que van a pasar ahí, van a pasar porque Dios lo dijo y punto. ¿Entiende el punto de ello? Eso es una promesa incondicional. Jesús va a regresar, la iglesia lo espere, no lo espere, alguien se oponga, no importa. Esos son el tipo de promesas soberanas. Está por encima de la vida del hombre. Es algo que Dios dijo, va a pasar esto y va a pasar porque Dios lo dijo y punto. Amén. Veamos otro elemento, otro ejemplo. En Génesis capítulo 12:1, cuando Dios llama a Abraham, atrás no hay una promesa solo para Abraham, hay una promesa soberana. Mire usted, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí viene una pregunta, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera resistido o simplemente hubiera dicho: no, mira qué linda promesa, pero aquí me quedo en mi casa? Si hubiera echado a perder el plan de Dios, hermano. Y hubiera dicho: yo quería hacer un pueblo, pero como tú me dijiste que no, no puedo. ¿Será así la cosa? Mire, le voy a poner otro ejemplo de esto. ¿Será que si cierta persona en la Biblia le hubiera dicho no al Señor, Jesús no hubiera nacido? ¿Me entiende el punto de esto? O sea, son promesas que utilizan un vehículo, en este caso Abraham, una persona que está alineada con la promesa de Dios, pero que Dios lo va a hacer porque está dentro de su designio perfecto. Era el plan de Dios hacer una nación que fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Lo que tuvo fueron etapas. De Abraham sacó un linaje, después formó un pueblo Israel, después apartó unas tribus y siguió creciendo en la línea de Judá hasta llegar al tiempo del nacimiento de Jesús. Después vino la era de la gracia y trajo a todos los gentiles y hizo de los dos pueblos unos hasta el día de hoy. O sea, lo que habiendo son cambios en el proceso de Dios, pero la promesa de tener un pueblo que sea bendición a todas las naciones de la tierra es una promesa que se sigue cumpliendo día a día conforme va añadiendo aquellos que han de creer, como dice la palabra.